Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que es un clásico, un infaltable en el EUNACOM, la endocarditis infecciosa. Pero vamos a ir directo a lo importante, a lo que hay que saber para enfrentarse a un caso real. Vamos a desglosar los puntos clave, desde cómo sospecharla hasta cuándo tomar esas decisiones de tratamiento que de verdad marcan la diferencia. Miren, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, lo básico, qué es y cómo se presenta. Luego, quiénes son los culpables, o sea, la etiología y los factores de riesgo. Después nos metemos de lleno en la clínica, en la fisiopatología, de ahí a lo práctico, cómo hacemos el diagnóstico. Y cerramos con el tratamiento, un camino lógico y clínico. Bueno, partamos por el principio. ¿Qué es la endocarditis? Y más importante que la definición del libro, es entender cómo se nos va a presentar el paciente. Porque como dice ahí, a veces es un enemigo silencioso, muy sutil, y otras, un atacante que llega con todo. En palabras súper simples, es una infección adentro del corazón. Imagínense que el revestimiento interno, el endocardio, se infecta. Y el lugar favorito de estas bacterias, el campo de batalla, son casi siempre las válvulas cardíacas, ya sean las del propio paciente o una prótesis. Y aquí está la primera gran distinción clínica que tenemos que tener clarísima. Es la misma enfermedad, pero con dos caras totalmente opuestas. La aguda es una dombra, un cuadro séptico o fulminante de días. En cambio, la subaguda, nuestro foco de hoy, es mucho más solapada. Es ese paciente que lleva semanas, a veces meses, con síntomas sutiles que no encajan en ningún lado. ¡Perfecto! Ya sabemos distinguir las dos formas de presentación. Ahora la pregunta es, ¿y quiénes son los malos de la película? Vamos a ver qué bichos la provocan y, súper importante, en qué tipo de pacientes tenemos que prender las alarmas inmediatamente. Miren el gráfico. Claramente, las bacterias se llevan la mayor parte de la torta. Pero, por favor, fíjense en el principal sospechoso de hoy en día, el Staphylococcus aureus. Y acá un dato clave, un cambio de paradigma. Antes lo asociábamos casi exclusivamente a la forma aguda. Hoy es el agente más común a nivel global, y lo que es peor, puede atacar incluso válvulas que estaban sanas. Y esta tabla, es oro puro para el EUNACOM. La clave es hacer el link microbio-paciente. Cada vez que aislamos un germen, tenemos que preguntarnos de inmediato de dónde salió. El ejemplo clásico, y que lo preguntan siempre, es el Streptococcus galeoliticus, el que antes llamábamos bovis. Si eso aparece en un hemocultivo, la siguiente orden médica es una colonoscopía. Sí o sí. Hay que ahora buscar un cáncer de colon. A ver, para que ocurra una endocarditis se necesita una especie de tormenta perfecta. Primero, una válvula dañada que actúa como un terreno fértil. Y segundo, bacterias que por alguna razón entran al torrente sanguíneo y siembran esa infección. Todos estos factores de riesgo que ven en pantalla son los que preparan ese escenario ideal para la infección. Bien, ya tenemos el terreno y la semilla. Ahora, ¿cómo es que crece la infección en la válvula y qué consecuencias le trae a todo el cuerpo? Vamos a verlo. Esta cascada de eventos es fundamental para entender todo. La infección no aparece de la nada. Todo parte con un daño en la válvula. Un raspón, por así decirlo. Sobre esa herida se forma un pequeño coágulo estéril, un nido. Y es ahí donde las bacterias que andan dando vueltas por la sangre encuentran un hogar perfecto para pegarse, multiplicarse bien protegidas y formar la lesión clave, la vegetación. El gran problema es que esta vegetación no se queda tranquila. Es como una fábrica de problemas. Por un lado está ahí mismo, destruyendo la válvula y causando insuficiencia. Y por otro, va lanzando pequeños proyectiles infectados, los émbolos sépticos, a cualquier parte del cuerpo. Además de activar una respuesta inmune generalizada que causa más daño. Clínicamente, todo esto suele empezar de forma muy vaga, muy poco específica. Pero, hay una dupla que debe encender todas las alarmas en nuestra cabeza. Una fiebre persistente, que no se va, aunque sea baja, sumada a un soplo cardíaco nuevo o uno que ya conocíamos pero que cambió de características. Ante eso, hay que pensar en endocarditis. Y aquí tenemos dos signos clásicos de semiología, de esos que les encanta preguntar. Es fundamental diferenciarlos. Los nódulos de Osler duelen porque son una reacción inmunológica, una vasculitis. En cambio, las lesiones de Janeway no duelen porque son el resultado directo de émbolos sépticos. Son microabscesos. Una buena mnemotecnia es Osler, ouch, duele. Janeway, ya no, duele. Fácil de recordar. Ok, entonces ya tenemos una sospecha clínica fuerte. ¿Ahora qué? ¿Cómo la confirmamos? El diagnóstico se arma como un rompecabezas, juntando las piezas de la clínica, del laboratorio y de las imágenes. Y todo esto se resume en los famosos criterios de Duke. Aquí están los criterios. Lo importante no es saberlos de memoria como una lista, sino entender cómo se usan.
Se trata de combinarlos. Por ejemplo, con dos criterios mayores, como un hemocultivo positivo para un bicho típico y un eco alterado, ya tenemos el diagnóstico definitivo. Y atención a la novedad, el PET-TC ahora es un criterio mayor, pero específicamente para pacientes con prótesis valvulares. A ver, si se van a quedar con una sola cosa de la parte diagnóstica, que sea esta. Es la regla de oro. El error imperdonable es iniciar antibióticos sin antes haber tomado al menos 3 series de hemocultivos de sitios distintos. Si no lo hacemos, es como tratar a ciegas. Le quitamos el nombre y el apellido al enemigo que estamos combatiendo. Y para ver el corazón, empezamos con el ecocardiograma transtorácico, el ETT. Es el primer paso. Pero si este eco no muestra nada, y nuestra sospecha clínica sigue siendo alta, o en un paciente con una prótesis, hay que ir más allá. El ecocardiograma transesofágico, el ETE, es como pasar de una linterna a un foco de alta potencia. Su capacidad para detectar vegetaciones y complicaciones es inmensamente superior. Diagnóstico confirmado. Ahora, ¿cómo lo tratamos? El manejo se sostiene sobre 2 grandes pilares: un tratamiento antibiótico intensivo y, en muchos casos, la cirugía. Son 2 patas de la misma mesa. El concepto clave del tratamiento antibiótico es la duración. Esto no se soluciona en una semana. Hablamos de un ciclo largo, de 4 a 6 semanas como mínimo, con antibióticos por vena y a dosis altas. La idea es erradicar por completo a las bacterias que están bien escondidas en la vegetación. Pero a veces los antibióticos no son suficientes. De hecho, casi la mitad de los pacientes va a necesitar cirugía. ¿Cuándo llamamos al cirujano con urgencia? La indicación principal es la insuficiencia cardíaca. Si el corazón empieza a fallar por la válvula destruida, no hay tiempo que perder. Otras banderas rojas son una infección que no logramos controlar o el riesgo de embolias por vegetaciones muy grandes. Entonces, para cerrar, nos quedamos con esta pregunta, que es más bien un mantra clínico. Frente a un paciente con fiebre, de esa que no le encontramos el foco, y un soplo cardíaco que aparece de la nada, ¿qué diagnóstico estamos obligados a descartar siempre? La respuesta es clara: endocarditis infecciosa. El mensaje final es simple. Para poder diagnosticarla, primero hay que pensar en ella.